esta composición, ¿vale? Está muy guapa, la verdad. Tenemos aquí una terajata con el berberis, a ver si enfoca aquí. Este Leagnus, el tejo. El olivito, que también la maceta azul no le queda nada mal, la verdad, las cosas como son. Esto es un mexicano, macetita guapa. Y esto es un chanomeles, eso sí. Y aquí tenemos una gardenia con las raíces expuestas. Y mirad, este es el flor de la gardenia, el fruto de la gardenia. Venga. Un olmo chino sobre roca, muy guapo, muy natural. Está ahí abrazado, perfecto. Me encanta como la ropa. Y un acebuchito con una madera super hardcore. Venga, vamos a ver. Tenemos aquí un pino silvestre brutal, súper guapo, con este tamaño de acícula y el ancho que tiene de tronco de Nevari es para flipar. Muy guapo, su profundidad, muy bonito. Y aquí un olmo así estilo multitronco, también muy currado, muy pequeñito. Las hojas son una pasada, fijaros, muy chulo. Vamos a ver que tenemos aquí la cebuche con su kurama así rollo huevo, como digo yo, alta, porque tiene como una kurama envuelta. Muy guapo, está muy currado, la verdad. Y la ramificación está preciosa. Hace un conjunto muy guapo con la madera. Venga. Vamos con este boj. Lo mismo, está muy guapo, una madera brutal. Me molaría verle la punta esta hacia abajo un poco en vez de hacia arriba. Es la única pega que le puedo poner. Y aquí un carpe muy chulo, muy potente, muy guapo. Está chulo. Vamos aquí con un mirto. La maceta tiene un craquelado muy guapo. La avena viva, la avena muerta, muy chulo. Y un bosque de Ace palmatum. Lástima no haberlo pillado otoñando, porque tiene que estar muy bonito, está muy currado, la verdad. Y a ver, porque este está muy guapo también. Tenemos aquí, supongo que será una celcova o un olmo. Muy chula. Y el tejo. Está increíble, la madera está guapísima. Un carácter brutal y sobre todo muy logrado el tamaño de hoja. Está increíble. Está brutal el tejito, me encanta. Una cosa curiosa, yo no había visto nunca uno así. Y representa como una tokonoma con su casa incluida, digamos. Como una pequeña casa de muñecas con su tokonoma dentro, ¿vale? Tiene aquí su Itoigawa con su kakemono, sus figuritas, su suiseki. Está muy currado, algo diferente, muy chulo.
Uf, qué debilidad, qué flojera me entra en las piernas. Dios, mirad, son 4 dedos de nevar y casi 5, con una copita guapísima, ¿vale? Muy, muy guapo. Es un Thunbergi, o sea que está muy logrado. Y esto supongo que también será un olmo, una celcova. Una maceta muy chula. ¡Buah! José Luis Blasco. Calidad guapa, este pino. Con las raíces así Neagari. Está guapo, guapo. Mira qué ramificación. La mesita está súper guapa. Pequeñita pero potente. El arce está increíble, pero increíble. Está guapísimo. Se nota el curro ahí todavía cerrando heridas poco a poco, porque esto no puedes dejar que se desmadre, si no la cagas. Y este así también guapísimo con los frutos, Esta composición que no se podía llevar más premios, yo creo, ¿no? La Virgen. Tiene aquí Miguel Ángel López. Se lo ha currado que te cagas. Tiene aquí la gardenia, eso. Una gardenia guapa. Madre mía, guapísimo, Mira. Naturaleza, El arce está brutal, brutal. Una base guapísima. Y el pino, qué decir. Madre mía, qué guapo. Está increíble, No se acaba nunca. Esa batería no se termina nunca. No se acaba, no paro. Está guapo, Y tiene premio. Está guapísimo, está brutal, la composición está... Calidad, calidad. Anda que no. Y esto es un olmo, ¿no? Diseño guapo, diferente, muy currado. Venga, y vamos con este junípero. Es una maceta preciosa, le queda guapísimo. Con el color de la madera. Un montón de vueltas ahí, un montón. Está currado. La ramificación preciosa. Una profundidad muy buena, me encanta. Y esto que pone que es un prunus. Un prunus. Será un manzano, creo. Manzano o algún tipo de ciruelo o algo. No sé cuál será. Ah, hostias, este es de Alberto Jimeno. Un saludo para Alberto, que también se lo está currando un montón. Mirad, un palo de mierda hablando en plata ahí, un esquejillo, un corte drástico hacia arriba, pim pam, pim pam. Y los giros que le ha logrado hacer aquí la madera. Yo un día hablé con él del Prunus este porque no entendía los giros que le había conseguido hacer a la vena viva ahí, sobre un palo recto. Muy currado, mucho mérito. Muy buen arbolito. Venga, composición muy guapa, muy guapa. Pinito Neagari aquí con carácter, con una macetita muy fina. La mesa está guapísima. Un tallado guapo. Y la gardenia con la maceta decorada, súper guapa, ¿Esto qué es? ¿A una piracanta? ¿Puede ser esto una piracanta? Con esas pedazos de hojas. ¿Será algo otro tipo? Flipo, muy guapo. Venga. Aquí
pero muy chulo. El acento es curioso. Y aquí el olmito este, que supongo que será una nire o un olmo chino con muchos añitos ya, el tronco. Y la maceta muy guapa. Venga, vamos a echarle el ojo a esta composición, que es de Vicens, que es el chico que participó en el Nuevos Talentos con el número 1, que estaba ahí en el Nuevos Talentos, pero tiene arbolitos de calidad, tiene cositas guapas, Vicens. Así que un saludo enorme, tío, un placer conocerte. Y ayer estábamos hablando ahí con la cervecita de la maceta esta, salió el tema. Mirad, tiene aquí el chojubai, muy guapo. El pino está guapísimo, con la rama ahí en caída. Es un Thunbergi. Tiene las acículas recortadas porque si no sería un bicharraco, pero bueno, poco a poco lo irá metiendo en vereda, seguro. Y tiene aquí esta Cercova nire, o bueno, un olmo nire, con la maceta esta, que decíamos que era un poco cantosa. A mí no me desagrada, En vivo no canta tanto como en la pantalla del teléfono, las cosas como son. Y rompe un poco, lo que pasa es que quizá con un pino que es algo un poco clásico, el junípero que es algo así un poco clásico y tal, la maceta está tan chillona, decían que quizá no le quedaba bien, pero bueno, a gusto los colores, se suele decir, ¿no? Venga. Y aquí tenemos otro olmito, una cercova, no sé lo que será, supongo que olmo. Muy guapo. Y el olivito este, que ya lo tenemos visto de algunas otras expos, que tiene aquí una cresta, una ola que flipa. Guapísimo, muy guapo. Venga. Bueno, hermosos y hermosas, pues ya me diréis qué os ha parecido la expo de Shojin. Hasta aquí no hay más. Podríamos estar viendo 5 o 6 mesas más de Shojin y no desagradaría, ¿verdad? Pero no hay más, así que si me dejáis, me decís cuál es el que más os ha gustado, cuál es el Shojin que os quedaríais o cuál es el que más os ha molado, pues yo encantado de ver vuestra opinión. A mí me costaría decidirme, pero seguramente me quedaría un pino Thunbergi de esos, están muy guapos. Y nada, hasta aquí la expo y yo creo que con esto ya seguramente no haya más vídeos, ya me despido, encantado de verlo, brutal la expo, pero bueno, ya hablaremos. Venga, un saludaco y espero que os hayan gustado los pequeñines. Chao. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so